Dentro de todo lo sucedido en este partido amistoso frente al equipo de Paraguay de la selección mexicana, pasan muchas cosas alrededor de nuestra selección. Cosas en lo deportivo, cosas en lo administrativo. Pero llama mucho la atención la manera en que la Federación Mexicana de Fútbol y toda la gente que está dentro de la misma gestionan las cosas alrededor del fútbol. A veces en lo oscurito, a escondidas, sin que nadie se dé cuenta, tratando de que no se perciban las cosas que están haciendo cuando tendría que ser todo lo contrario. El mal manejo y administración, por ejemplo, en la relación con los diferentes clubes que prestan a sus jugadores, porque son los que pagan a los jugadores, prestan a sus jugadores con el riesgo de las lesiones y que son cosas que ya conocemos, pero te prestan a los jugadores y de repente los pones en riesgo porque sabes que ya yo siento como seleccionador nacional y con mi equipo de trabajo que el jugador está listo para que lo puedan obviamente poner en la cancha cuando tal vez traía una sobrecarga muscular, entre otras cosas. El tener, por ejemplo, jugar con un elemento como Angulo del equipo de Tigres, que lo tienen y no lo tienen, y luego lo pones a jugar, pero parecía que estaba un poco sentido, de cuestión muscular, entre otras cosas. Ves lo de César Montes, que de repente en Rayados pues no querían prestarlo al 100% porque pues hay una posibilidad de que se pueda vender, pero se retrasa lo de la venta y entonces en la selección mexicana les importa un kilo de cacahuates y se los necesito meter. Vaya, son manejos muy extraños que pareciera que trabajas para la federación y para los equipos, para que los equipos estén bien, porque de eso se trata la gestión de la Federación Mexicana de Fútbol, pero pareciera que en algunos momentos juegan en contra de ello. Es más, hay una situación que pasa en conferencia de prensa con el Tata Martino, donde está el tema de este muchacho Cendejas, jugador de las Águilas del América, de alto nivel, de esos que tendrán que estar en la selección mexicana, ojalá que así sea, porque tiene doble nacionalidad, es decir, es México-americano, tiene las dos nacionalidades. Y el muchacho toma la decisión, jugando con las Águilas del América, toma la decisión de ir a selección mexicana. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando se ponen a platicar con él, le dicen, pues si va a ser así, tienes que en este momento firmar este contrato. Y dice, espérame, pues ¿de qué estamos hablando? No, pues tienes que firmar en este momento ese contrato. Oigan, pero no está la gente que me asesora para poder firmar un contrato de ese tipo, que es el primer consejo que le dan a un jugador siempre. Y ellos lo empezaron a presionar. Al final de cuentas dijo, no voy a firmar. Y es por eso que es un jugador que no ha sido tomado en cuenta para la selección mexicana, tristemente, y no sabemos a dónde va a llegar este tema. Pero en la conferencia de prensa, un tipo que me parece que es letrado, que es inteligente, que tiene mucha experiencia y que sabe de fútbol, pone sobre la mesa en la conferencia de prensa el Tata Martino y dice, esto tiene tintes de ser de forzar a la selección, no a la selección, a la Federación Mexicana de Fútbol por la situación que está pasando el jugador de las Águilas del América. Entonces, en ese punto habló de un tema o de un concepto muy, muy delicado. Dijo, esto me parece una extorsión. Ah, caray. Y ahí hay que dar dos pasos hacia atrás porque al menos en nuestro país y me parece que en todo el mundo ese tipo de términos son muy delicados. Entonces, además de que el Tata Martino a veces no está enterado de qué pasa con los jugadores porque no los va a ver en los diferentes estadios donde ellos están jugando al 100% y los puedes ir escauteando y viendo cuáles son sus virtudes y cualidades en lugar de verlos nada más en videos. Bueno, mientras eso pasa, el Tata Martino también tendrá que entender que dentro del fútbol el jugador tiene el derecho de poder saber exactamente a qué se está comprometiendo y por qué. Y que le den el tiempo suficiente, porque la Copa del Mundo todavía no es mañana, que él pueda tener un tiempo para analizar si realmente quiere representar a México o quiere representar a los Estados Unidos. Pero el Tata Martino no se da cuenta de esto porque no sale de su casa, porque no sale a los diferentes estadios a darse cuenta de qué es lo que está pasando en nuestro fútbol. Y no creo que sus asistentes sean tan duchos para poder rendir un comunicado al 100% perfecto para que luego desde su silloncito de descansar pueda tomar decisiones de quién sí y quién no va a la selección mexicana y a la Copa del Mundo. Me parece lamentable que la Federación Mexicana de Fútbol permita que suceda una situación tan grave como mostrar o meter en una discusión de este tipo
una palabra o un concepto tan delicado como hablar de una extorsión. Así las cosas en la Federación Mexicana de Fútbol. Esperemos que John de Luisa se ponga a jalar y alinee este tipo de situaciones que son realmente lamentables para nuestro fútbol.